Continuamos con este curso de inversiones en Forex y a continuación vamos a hablar sobre las líneas de tendencia. Estas líneas son una herramienta muy importante en el análisis técnico tradicional y para tomar decisiones son muy importantes. También cabe mencionar que son de igual forma muy relevantes y tal vez es la herramienta que más se utiliza en lo que se refiere a la acción del precio. Pero bueno, en este curso de inversiones en Forex vamos a hablar sobre esta herramienta de una forma un poco más simplificada para que usted pueda tomar mejores decisiones de compra y de venta, y además cómo analizar el mercado en cualquier circunstancia, en cualquier estilo de trading. Y bueno, para esto vamos a utilizar la herramienta de línea horizontal de su plataforma, pero hay que mencionar tres aspectos. El primero es que las líneas me estarán mostrando la tendencia general del mercado, y adicionalmente como segundo aspecto me estarán indicando tres situaciones. La primera es, como le comento, la tendencia del mercado. La segunda sería el movimiento intradiario. Y como último aspecto me estará mostrando la aceleración del precio. Entonces tenemos la tendencia a largo plazo, el movimiento intradiario, que sería a medio plazo, y lo que es la aceleración, lo que está pasando en este instante. Bueno, para esto le comento que vamos a utilizar la herramienta de línea horizontal, y antes de empezar a hacer trazos en el gráfico del precio, es muy indispensable que usted sepa cómo validar una línea de tendencia. Para esto va a necesitar de dos puntos. Estos dos puntos necesitan estar en un movimiento al alza. El punto número 1 necesita estar en la parte más baja y el punto número 2 un poco más arriba del punto número 1. Con estos dos aspectos ya tendríamos prácticamente los requerimientos necesarios para poder trazar una línea de tendencia, pero adicionalmente hay que confirmar que efectivamente la línea de tendencia es efectiva cuando el punto máximo, el que está cercano a lo que es el punto de soporte del nivel 2, ese punto máximo sea roto por lo que es el movimiento del precio. Cuando el mercado rompe ese máximo que le estoy indicando, automáticamente se confirma la línea de tendencia en cualquier condición, sea de largo plazo, sea en un gráfico de 4 horas o de un día o de una hora. Si el mercado hace estos movimientos, pues estará confirmando la posibilidad de trazar una línea de tendencia alcista. Lo contrario para los movimientos hacia la baja. Si vemos que el mercado está en ese movimiento, ahí podremos apreciar que el mercado se encuentra en ese punto, y adicionalmente podríamos observar que se trata de un nivel de soporte estático. Ahí lo podríamos proyectar, ese nivel de soporte. Si vemos que al mercado le cuesta mucho en romper ese nivel de soporte, entonces aún no se confirma la línea de tendencia bajista. Para que se confirme la línea de tendencia bajista, el mercado necesita hacer un quiebre de ese nivel de soporte. Entonces en ese instante se podrá confirmar lo que es una línea de tendencia hacia la baja, así como usted lo puede apreciar. Una vez que tenemos esto claro, tanto para el movimiento al alza y hacia la baja, ahora sí proseguimos a realizar algunos trazos en el gráfico del precio. Para esto vamos a lo que es un gráfico ligeramente grande, puede ser de 4 horas o de una hora, a donde usted considere que tiene el escenario necesario para poder realizar los trazos de la tendencia. En este caso, el gráfico de 4 horas me es suficiente para trazar las tendencias de más largo plazo. En esta situación voy a trazarlo de esta forma. Voy a hacer un poco más gruesa la línea.
esta línea va a ser la línea de 4 horas de largo plazo y además tendrá validez también en un gráfico de 1 hora. ¿Por qué? Bueno, porque este escenario en gráfico de 1 hora también es bien perceptible en esta pantalla. Vamos en gráfico de 1 hora. En gráfico de 1 hora podemos apreciar que ahí se encuentra esa línea que viene desde mucho más atrás. Y bueno, ahí está verificada. Tenemos que tienen los mismos toques. Ahí está un toque y si me voy más hacia atrás también me estará confirmando esos detalles. Vemos en la parte inferior cómo tiene esos dos toques, pero adicionalmente vamos a comprobar la teoría que le acabo de comentar, esa figura que me confirma tengo un punto máximo y la línea de tendencia se va a confirmar siempre y cuando se rompa ese punto máximo. Cuando se rompe ya podré trazar la línea de tendencia alcista. Vamos a ver si en este gráfico se cumple esos detalles. Para esto es necesario que usted trace sus oscilaciones o detecte los puntos máximos y mínimos que está dejando el precio. En este caso estaríamos hablando de un punto mínimo. Ahí estaría el primer punto. El mercado sube, baja, es incapaz de volver a romper. Fíjese, una línea de tendencia, muchas personas suelen trazarlo de esta forma. Lo trazarían en ese punto sin que el mercado haga una verificación. El mercado debería de romper ese punto máximo y mientras tanto fíjese en la parte inferior si existe digamos esta figura, pero el mercado es incapaz de hacer una ruptura del punto máximo. Podremos apreciar esa figura en la parte inferior. Allí es a donde el mercado le cuesta hacer una ruptura y va en sentido contrario. Muchas personas suelen abrir operaciones en momentos donde no se ha confirmado una línea de tendencia alcista o bajista y suelen fallar en esas transacciones. Así es que para que la línea de tendencia se confirme, recuerde que necesita romper el máximo más reciente con respecto al precio actual. Entonces, aquí podremos apreciar que tenemos el punto inferior, punto alto. El mercado es incapaz de hacer la ruptura, todavía no se puede trazar una línea de tendencia de más largo plazo. Vemos que el mercado, incluso vemos en la parte inferior que tenemos el nivel de soporte. El mercado baja y es incapaz de superar ese nivel de soporte. Por lo tanto, cuando empieza a subir, vemos cómo rompe el nivel de resistencia en la parte superior y es ahí cuando ya se confirma que el mercado va a entrar en una tendencia alcista. Obviamente aquí el mercado me está mostrando que existe una tendencia alcista a más largo plazo y además existe un riesgo. Si vemos que el mercado rompe de esta forma en los niveles de soporte o de resistencia, y recuerde, es lo que le comentaba en las grabaciones de los soportes y las resistencias dinámicos y estáticos, en el cual si vemos que el precio está muy distante con respecto a niveles de soporte o de resistencia, aquí también la línea cuenta como un nivel de soporte. Si vemos que hay mucha distancia, existe el riesgo de que el mercado haga una corrección con respecto hacia esos puntos, y de hecho es lo que termina haciendo el mercado. De alguna forma sube algunos pips y después suele hacer ese retroceso. ¿Por qué? Pues porque la línea de tendencia está demasiado distante, así es que va a venir el precio a verificar esos niveles de soporte estáticos que bueno, aquí son soportes proyectados con la línea de tendencia. Y pues bueno, ahora lo que correspondería es de que el mercado se mantenga por la parte interna de esa línea para mantener las compras o las ventas según corresponda. Bien, una vez que usted ya tiene esta verificación de la línea, y adicionalmente también se puede hacer a una mayor escala,
Podremos a trasladar ese mismo concepto con esto. Tenemos un punto en la parte inferior, un segundo nivel de resistencia en la parte alta, un tercer punto. Veamos cómo se va haciendo la figura que le he comentado. Y ahora, para confirmar esta línea, de hecho la línea ya viene confirmada desde mucho más abajo, pero en este caso, como estamos analizando la parte más reciente, y obviamente tal vez usted apenas está comenzando a analizar los gráficos del precio, no va a estar yendo hacia el histórico a ver si se confirmó desde mucho más atrás en esa parte. Obviamente aquí lo estoy viendo con mucho más detalle, pero lo que usted va a estar observando va a ser las figuras a gran escala, si realmente existen esos puntos de verificación. Vemos que la figura que le comentaba, en el momento en el que rompa la resistencia, ahí ya puedo trazar la línea de tendencia de más largo plazo. Así es que tal vez usted no tome como referencia esta parte inferior, sino toda esta figura que el mercado ha estado haciendo. Y además hay puntos importantes. Recuerde lo de las soportes y resistencias estáticos que se pueden proyectar hacia adelante. Ahí podremos tener esos puntos. Así es que tal vez alguno de estos puntos, si usted los une con las líneas, podría formar una línea de tendencia a más largo plazo, y se da la situación de que efectivamente en los puntos inferiores con lo más reciente hace que se pueda trazar una línea de tendencia de más largo plazo de forma satisfactoria. Y bueno, una vez que usted ha hecho este trazo de forma correcta y adicionalmente puede determinar que el mercado está en una tendencia a largo plazo alcista, corresponde a hacer los trazos de las líneas de tendencia internas. Esas líneas de tendencia internas se hacen de la misma forma, pero muchas personas suelen hacer lo siguiente: suelen unir puntos que no tienen la misma relevancia. Esto que acabo de hacer es un trazo incorrecto. Usted lo puede tomar en consideración, pero no es lo más ideal. ¿Por qué? Pues porque veamos lo siguiente. Voy a dejar esta línea roja ahí activa y voy a trazar esta línea azul. La línea azul hace caso a lo que le comenté de la figura. Tiene que romper una resistencia para poderse validar, y ahí podemos apreciar que los puntos que se toman son únicamente los de la parte externa. Ahí tenemos esos puntos. Así es que ya podremos trazar una línea de tendencia interna. ¿Y qué es lo más probable? Usted debe de hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo más probable en este gráfico del precio? Es más probable que el precio rompa la línea 1 o la línea que está más distante, que sería esa línea 2. Pues lo más probable es de que el mercado alcance en primera instancia esa línea 1, la que está más pegada al movimiento del precio, que la línea 2. Y además fíjese que esta línea que está en la parte de en medio, entre las dos líneas, fíjense que está trazada de mal forma. No es lo más conveniente porque le generaría ciertas dudas, y además es todavía mucho más confiable que usted trace mejor los soportes y las resistencias de esta forma, proyectar hacia adelante esos posibles escenarios en esos gráficos, a estar trazando líneas a donde no correspondería. Esto me dejaría una cierta duda en esta línea de tendencia interna de cuál sería el objetivo a buscar, lo cual se filtraría de mejor forma si trazo esta línea azul, y ahí podremos establecer
que mientras que el mercado se mantenga por la parte interna de esta línea de tendencia alcista, pues el mercado obviamente se mantendrá alcista, así de sencillo. Y adicionalmente es más probable que el mercado rompa esta línea de tendencia que la que está en la parte central del gráfico. Esa realmente no tendría mucho sentido y además después se confundiría al tomar decisiones. Bueno, una vez que usted ya está trazando estas líneas de tendencia, algo adicional que le voy a comentar para que tenga una mayor efectividad al estar trazando las líneas es que siempre las líneas de tendencia se unen unas con otras. De esta forma, para un movimiento al alza, siempre se van a trazar de esta forma, así van a ir unidas. Las líneas de tendencia que son trazadas de esta forma no tienen tanta efectividad como lo que le estoy comentando en la parte de la derecha. Lo que está en la parte de la derecha es el escenario ideal y lo que está en la parte de la izquierda es un escenario que es incorrecto. Puede ser efectivo en algunos momentos, pero no es lo más recomendable. Es lo que le estoy comentando. Verifique que al momento de estar realizando los trazos de sus líneas de tendencia deben de estar unidas. Fíjese en dónde se uniría otra línea de tendencia. En este caso correspondería ahora una línea de aceleración. Vemos que en la parte más reciente del gráfico puedo trazar otra línea de aceleración o línea de tendencia y vemos que cumple con el criterio que le estoy comentando, una especie como de rama. Vemos en esa parte cómo se está cumpliendo ese criterio. Este es el criterio ideal para el trazo de las líneas de tendencia. Tenga especial atención en esta situación. Esto es para el movimiento alcista. Para los movimientos hacia la baja suele ser de forma inversa. ¿Por qué? Pues bueno, porque usted está midiendo la aceleración del precio, cómo el mercado está acelerándose, cómo se aceleran sus caídas. Es lo mismo que estaríamos midiendo en este escenario de la línea de tendencia alcista y cómo las líneas van pegadas hacia lo que es el movimiento del precio. Estos son los escenarios ideales para poder trazar esas líneas de tendencia. Así es que bueno, con estos sencillos análisis usted ya podría ahora sí realizar mejores transacciones. ¿De qué forma? Veamos. Vamos al gráfico de 5 minutos. Si a usted le gusta el scalping, nuevamente vamos hacia estos gráficos y vamos a optimizar el trazado de las líneas. Vemos que en la parte inferior se encuentra una línea de tendencia alcista, pero está ligeramente desajustada. Vamos a calibrar el trazado de esa línea y en la parte superior vamos a subir un poco. Ahí tenemos ese ajuste. Ahora vamos a volver a trazar en este gráfico de 5 minutos nuevas líneas que van a ser para este gráfico de 5 minutos únicamente. Recuerde que estas líneas corresponden al gráfico de 1 hora, así es que para operar estas líneas son en el gráfico de 1 hora y las nuevas líneas que usted pueda trazar en este gráfico pequeño las debe de operar en este mismo time frame. Vamos a cambiarle el color a esta línea de tendencia. Vamos a ponerle un color azul oscuro. Y bueno, ahora, ¿cómo operar? ¿Cómo tomar decisiones de compra o de venta con estas líneas de tendencia? Bueno, es muy sencillo. Inicialmente lo que me está mostrando en este instante el mercado es de que se encuentra en un movimiento al alza. Esto, aunque parezca redundante, muchas personas no lo ven de esa forma. ¿Por qué? Bueno, si vemos que existe una distancia considerable con respecto una línea con otra, en el momento en el que se observe la ruptura de esta línea de aceleración, recuerda, esta es una línea de aceleración,
no me está mostrando una tendencia alcista, únicamente me está mostrando este escenario, el que estoy encerrando. Esta línea en color azul únicamente me está mostrando un escenario. ¿Y a partir desde dónde? A partir desde el instante en el que estoy haciendo el trazo de esta línea de aceleración. Este escenario, el que estoy encerrando con estas líneas azules, es lo que está aconteciendo en este instante. Usted puede verificarlo directamente en su plataforma. ¿Qué es lo que está pasando en este instante? Es una práctica muy sencilla. ¿Qué está pasando? ¿Está subiendo el precio o está bajando? No es lo mismo observarlo a una gran escala. Veamos a una escala de 4 horas. En una escala de 4 horas podemos apreciar que el gráfico pues se encuentra en una tendencia alcista muy bien marcada, y veamos cómo el mercado de hecho marca aquí la plataforma esas líneas tal y como se las he estado explicando. Esta es la forma ideal para poder determinar los movimientos hacia el alza o hacia la baja. Y adicionalmente podemos apreciar en la parte interna, en la parte de 15 minutos, vamos a estar manejando varios gráficos. Vemos que en 15 minutos de igual forma aplican estas líneas de tendencia y de aceleración. Así es que en la parte más reciente quiero ver ese pequeño escenario en 5 minutos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, el gráfico de 5 minutos me está mostrando que el precio se encuentra efectivamente en un movimiento alcista, pero en los minutos más recientes, en esos instantes más recientes. Así es que podría tomar una decisión de compra o de venta con respecto a estas líneas. Cuando observe que el mercado rompe esta línea de aceleración, es muy probable que el mercado quiera buscar algún nivel de soporte. En este caso sería un soporte estático, recuerde eso. Y el soporte estático podría tener una coincidencia muy fuerte con esta línea de tendencia que viene desde mucho más atrás y desde un gráfico más arriba. Así es que aquí podría tener un punto de llegada. Toda esta sería una zona de llegada del precio, y adicionalmente también podría establecer aquí una orden pendiente para tomar una orden de compra, esperar a que el mercado llegue, rebote y tome esas decisiones de compra. Así es que podrían darse esas dos situaciones, o también puede darse la situación que el mercado siga bajando. ¿Por qué? Pues bueno, porque a una gran escala podemos apreciar que el mercado está en un movimiento muy alcista y es probable que se inicie un movimiento de corrección a mayor escala, y usted podría capturar una gran cantidad de pips que, bueno, ahí es a donde usted puede permitirse que la transacción evolucione, que de 5 pips o de 10 pips que usted había establecido, que capture unos 100, 200 pips en el paso de 1 o 2 días o incluso más tiempo, y estar apuntando hacia objetivos que usted estará estableciendo en su gráfico. Ahí digamos que hasta este punto, el primero, serían un objetivo de 200 pips, y el siguiente tal vez sería una caída de 300 pips. Todo esto es obviamente dando seguimiento y que el mercado vaya cumpliendo esos criterios que usted le va a ir poniendo como condición al mercado para que usted pueda mantener abiertas sus transacciones. Bien, vamos hacia el gráfico de 5 minutos nuevamente y vemos cómo el mercado va a estar ahora testeando esa línea, esta línea de aceleración, y usted ya puede tomar una decisión si va a vender, o si vemos que el mercado va a romper este punto, ahí usted puede establecer una compra. ¿Por qué? Pues bueno, porque siga el mismo ejemplo que le he estado comentando de la línea de tendencia. Cuando rompe lo que es la resistencia, en este caso para un movimiento alcista, se va a confirmar una línea de tendencia al alza. En este caso, si vemos que el mercado rompe este punto máximo, finalmente la línea ya está trazada, pero se volvería a confirmar de esta forma. Vemos que el mercado está oscilando, y si rompe
ese punto máximo, usted abriría una compra y bueno, finalmente traería la confirmación de que el mercado está en un movimiento al alza y además tendría ese movimiento adicional, mientras que el mercado se encuentre por la parte superior de esta línea de tendencia alcista, pues usted estará en esa compra, la mantendrá abierta. Como usted puede apreciar, el hecho de estar manejando también las líneas de tendencia le puede dar muy buenos rendimientos al momento de estar tomando estas decisiones. Y recuerde que también puede combinarlo con lo que son los indicadores para estar determinando también soportes y resistencias dinámicos y además estar trazando los soportes y las resistencias estáticos. No olvide utilizar también el Fibonacci para tener una doble, triple o cuádruple confirmación de los niveles de soporte y de resistencia, y posteriormente ya usted mismo va a ir eliminando los que no le sean tan relevantes. ¿Por qué? Pues porque usted va a saber que le estará dando prácticamente la misma señal o la misma confirmación de esos niveles que usted ya está aprendiendo a trazar directamente en sus gráficos.